día de hoy vamos a comenzar una vez más a analizar esta etapa de la historia de Honduras que prosigue a la que hemos venido estudiando en las clases anteriores. Si ustedes recuerdan, habíamos dejado nuestra plática en el triste panorama, en ese triste panorama que le aconteció al político, diría yo, más importante de la historia de Honduras, Francisco Morazán. Lo abandonamos allá en San José de Costa Rica, escribiendo digamos que escribiendo prácticamente lo que fue un testamento hecho a la carrera. Algunos de los escritores pues nos narran de que uno de sus hijos pues le tocó presenciar estos actos, y el documento pues llevaba las lágrimas de uno de sus digamos, uno de los hijos que estuvo presente en el momento del juicio de Francisco Morazán. La federación, como analizábamos en las clases anteriores, pues había tenido un fin bastante duro. Esto debido a que las continuas guerras civiles entre liberales y conservadores, una constitución que tenía muchas contradicciones y un sector conservador que conspiró contra el proyecto federal que propusieron los liberales en su momento, pues va a conllevar a que en Centroamérica la federación toque fondo y desaparezca totalmente. Lo cierto es que los países centroamericanos desde el año de 1838 empiezan a desligarse del pacto federal, y bueno, inicia un periodo a lo que los historiadores centroamericanistas le han denominado de muchas maneras como la renovación del conservadurismo. Otros le han llamado el periodo de la anarquía, otros le han llamado el periodo conservador a una etapa histórica que se va a extender de 1842 al 71. Pues bien, situados en el siglo XIX, hay que recordar de que Francisco Morazán pues es derrotado. Los conservadores, la mayor parte de la élite conservadora radicada en Guatemala, pues logró manipular de alguna manera a la población indígena guatemalteca, que por cierto en Guatemala es donde se conserva o donde sobrevivió la mayor parte de la población indígena centroamericana. Los conservadores, es decir, las personas del bando conservador, van a lograr utilizar al movimiento indígena, a las masas indígenas y a un líder muy particular que en Centroamérica pues va de alguna manera a determinar en los destinos políticos de este periodo. Este personaje es Rafael Carrera. Rafael Carrera luchó en varias ocasiones contra Morazán, como lo tenemos apuntado aquí, y en la última incursión en la que Morazán hace por salvaguardar el pacto federal, pues es derrotado, y como les comentaba en la clase anterior, pues hacen un escape espectacular. Vuelvo a mencionar al historiador, al historiador fanático Miguel R. Rodríguez, el hondureño Miguel R. Rodríguez, en ese libro Morazán, Laurel sin ocaso, una escapada extraordinaria. Muchas personas
Y es más, muchos historiadores creo que les hace falta profundizar en la cuestión militar y en las estrategias militares o en las batallas militares en las que estuvo presente Morazán. Pues bien, lo cierto es que al posicionarse los conservadores, al desaparecer la figura de Morazán el 15 de septiembre de 1842 en Costa Rica, pues va a iniciar Centroamérica por un sendero, ok, dominado por el bando liberal, por el bando conservador, perdón. Entonces los conservadores de alguna manera van a ganar digamos que la partida política, el escenario político eh, en gran parte del siglo XIX. Siempre le recargo a las personas, ¿usted se considera liberal desde el punto de vista político o conservador? Pues de alguna manera la cultura política centroamericana y sobre todo en nuestro país Honduras, la cultura política siempre se ha inclinado más hacia lo conservador. ¿Por qué razón? Bueno, porque por alguna razón somos una sociedad, estoy hablando de la sociedad hondureña, no así la de mis vecinos centroamericanos, donde hay un poco más de cultura que en la nuestra. Pues desgraciadamente aquí la gente todavía es supersticiosa, muy religiosa, pegada a la religión y de alguna manera políticamente al faltar un poco más de crítica, autocrítica al mundo que nos rodea, ¿okay? Nuestra sociedad tiene características conservadoras y si no vea qué partido es el que está en la actualidad, estoy hablando del 2020 gobernando en Honduras en plena pandemia, el partido como más conservador, ultra conservador de Honduras. Digo esto, un 20 de mayo del 2020 para las personas que de alguna manera van a escuchar estos comentarios. Al fin y al cabo, hay personas que desde el punto de vista filosófico son liberales, otros muy conservadores. Lo mismo pasa en el sentido político. O se es, y cuando hablamos de liberal, no es que me estoy enfocando a pertenecer al Partido Liberal de Honduras, que también es otra de las desgracias de este país. Los partidos tradicionales son dos gotas del mismo pantano, decía por ahí un escritor hondureño, pero no es momento de hablar sobre ellos. Lo cierto es que en el siglo XIX, al menos en el caso de Honduras, muy entrado el siglo XIX, los que se disputaron el poder político siempre fueron el bando liberal, el bando conservador. Esta etapa de alguna manera va a estar determinada por el bando conservador. Muy bien, entonces hay muchos aspectos que van a determinar digamos que el periodo conservador. La historia política centroamericana fue escrita en un primer momento por algunos actores, ¿ok? Por algunos historiadores aficionados. Y el término de historiador aficionado es aquella persona que escribe sobre historia, pero que no es un historiador profesional o formado en la historia. Entonces mucho de lo que nosotros conocemos de esta etapa del siglo XIX fue escrito por historiadores aficionados quienes contaron su historia según la posición política a la que pertenecieron. Pues bueno, por tanto tenemos una historia política tradicional que fue bastante predominante en el caso de la escritura o de la historiografía o de cómo se ha escrito la historia en Honduras, ¿okay? En los distintos países de Centroamérica, pues cada uno de ellos tiene sus propias características, pero bueno,
comentando un poco sobre cómo se va, algunos aspectos que van a generar este periodo conservador. Pues bueno, Guatemala se va a convertir en el centro del conservadurismo en Centroamérica. Rafael Carrera, por ejemplo, pues mantuvo una política de injerencia en los países, en casi todos los países de Centroamérica. Cuando había un brote, qué sé yo, de algún gobierno, digamos que simpatizante con el bando, con las posiciones del bando político liberal, pues este era cruelmente reprimido por por esa fuerza conservadora que venía desde Guatemala. En el caso de Honduras, el inicio del conservadurismo pues, va a ser representado por este señor Francisco Ferrera. Francisco Ferrera, que en una de estas batallas famosas en 1839 pues fue herido, ¿okay?, al pelear contra Morazán. En ese sentido, chicos, en este sentido, Francisco Ferrera tiene una historia muy particular, porque en una primera instancia, pues este señor fue un leal amigo de Francisco Morazán. Sin embargo, las rivalidades políticas fueron alejando a estos dos políticamente. Es así que durante fue Francisco Ferrera presidente de Honduras, ¿verdad? Fue por bastante tiempo, voy a decir esto de paso, presidente de Honduras en varias ocasiones, pues llegó a existir una especie de política antimorazanista o la figura de Francisco Morazán. Francisco Morazán durante el periodo de este señor pues va a ser un personaje estigmatizado, y esto me da a mí para traer a locución una de las novelas más amenas del novelista hondureño Ramón Amaya Amador. Me refiero a la novela de Los Brujos de Ilamatepeque. Posiblemente ustedes chicos que están allá o que son de la costa norte y el occidente de Honduras, pues han tenido ese contacto. Quizás los estudiantes de Tegucigalpa, de UNACEU, pues han tenido contacto con esta importante novela, y aquí se muestra ese fervor anti-morazanista que predominó en gran parte del periodo conservador. Morazán va a ser estigmatizado, la figura de Morazán, y en esta novela de Los Brujos de Ilamatepeque se puede ver la historia de dos hermanos, los famosos hermanos Cano, que fueron soldados que anduvieron luchando con Morazán. Y es que creo que en la clase anterior se me olvidó recalcar que en Honduras la mayor parte de la élite política fueron acérrimos enemigos de Morazán. La iglesia, por ejemplo, el padre José Trinidad Reyes odió tanto a Morazán que después de escribirle poemas, como lo afirma la lingüista Helen Umaña, pues va a pasar de escribirle poemas a llamarle a llamarle el anticristo de Honduras. Cuando Morazán muere y llegan las noticias aquí a Tegucigalpa, se comenta, según la tradición histórica, que el padre José Trinidad Reyes, es decir, el fundador de la universidad en su etapa inicial, pues hizo una gran fiesta. Y este señor Miguel R. Rodríguez comenta que la madre de Morazán andaba desolada, desconsolada por las calles de Tegucigalpa, mientras el padre José Trinidad Reyes tenía aquella gran fiesta porque había muerto el anticristo de Centroamérica. Pues en la novela de Los Brujos de Ilamatepeque se cuenta una historia similar. Los conservadores dominan ese pueblito ahí en la zona de Santa Bárbara, y los hermanos Canos son condenados a muerte por ser
considerados personas herejes y morazanistas y todo esto. Lo cierto es que eh, el siglo, esta etapa del periodo conservador o de la anarquía, pues chicos, van a haber varios personajes políticos, en el caso de Honduras, que van a determinar la escena con el correr de los años. En primer lugar, tenemos a Francisco Ferrera. Me hizo falta aquí un señor que se llamó Coronado Chávez, que no aparece aquí en el listado, pero posteriormente le sucede Lindo, lo de Juan Lindo, aparece la figura de José Trinidad Cabañas. José Trinidad Cabañas, que fue un ferviente seguidor de Morazán y de sus ideas y de las ideas liberales, radicales que propuso Morazán en su tiempo. Y bueno, a José Trinidad Cabañas pues le tocó estar con Morazán en sus últimos días en Costa Rica. Lo eligen en 1852 como presidente. Luego viene el señor José Santos Guardiola y posteriormente José María Medina, conocido sobre todo en la región de Olancho como Medinón. Pues bueno, de todos estos personajes que tenemos aquí, pues algunos, bueno, el que sostuvo siempre sus ideas políticas liberales fue José Trinidad Cabañas. Juan Lindo fue otro de los grandes enemigos de Morazán durante el fue presidente de Centroamérica, pues Juan Lindo se convirtió en un enemigo acérrimo de Morazán. Y este señor es una figura bien interesante porque digamos que va a tener una doble, digamos que un doble discurso. En un momento que algunos historiadores lo consideran una persona súper conservadora, sin embargo posteriormente chicos, pues va a asumir para algunos, ¿verdad? Yo recuerdo que esto se discutió bastante cuando era estudiante de la carrera de historia, si realmente Juan Lindo llegó a ser un conservador como tal, porque cuando él estuvo como presidente de Honduras, pues le tocó afrontar las pretensiones injerencistas e imperialistas de los norteamericanos, sobre todo las famosas colonias del sur, que en su afán de conquistar Centroamérica, pues enviaron al famoso filibustero William Walker. Y Juan Lindo fue uno de los que les tocó asumir la guerra nacional, la famosa guerra nacional. Pero de eso hablaremos más adelante. Algunos aspectos que para algunos historiadores o para algunos analistas o cientistas sociales hondureños, pues el periodo conservador pues va, digamos que luchar contra ciertos privilegios que provenían del periodo colonial o del modo de producción colonial. Algunos consideran que va a existir una prolongación de la economía colonial. Segundo, surge el paternalismo político en Honduras y pues en esta etapa pues va a surgir el fenómeno del caudillismo político. Increíblemente, y esto es algo que también los historiadores hondureños pues empiezan digamos que a meditar, es que es en el periodo conservador donde se empieza a consolidar el Estado y empieza a darse forma al Estado Nacional en Honduras. Por tanto, algunos consideran de que durante el periodo conservador va a existir una prolongación de los privilegios coloniales que de alguna manera van a mantener
los conservadores durante van a dominar el poder político. Algunas características que van a determinar, digamos, que el periodo conservador, pues bueno, una de ellas es el aislamiento regional, la inestabilidad política, la ausencia de un mercado local consolidado y va a existir una desarticulación regional. Pues bueno, hay muchos para los que amantes de la lectura y los curiosos, ¿verdad? Esos que les gusta indagar mucho más de lo que uno enseña en clases, pues eh, hay interesantes textos. En el caso, por ejemplo, de Honduras, eh, hay una historiadora muy importante llamada Ethel García Buchar. Tiene un trabajo llamado Política y Estado en la sociedad hondureña del siglo XX. A mí me parece que este es uno de los textos más importantes para el estudio de un periodo que los historiadores hondureños no han profundizado. No han profundizado en analizar una serie de cuestiones que conllevaron al surgimiento del Estado Nacional, aunque la autora Ethel García Buchara analiza estas cuestiones de lo que ella llama ese juego de regionalismo, ¿verdad? De élites regionales, esos choques que hay entre élites regionales, políticas, tanto locales como fuera de las zonas centrales, es decir, las zonas periféricas. Es una historiadora con una gran trayectoria. Eh, Hace poco publicó otro trabajo donde ella analiza eh, todos estos fenómenos relacionados con la generación de los derechos políticos en Honduras. Y bueno, doña Ethel, la historiadora Ethel García Buchar, es una de las historiadoras bases para estudiar el siglo XIX también. Eso es una cuestión política social, una historia política, no como la historia política tradicional, no. La historiadora Ethel García Buchar es una excelente profesional de historia. Y para estudiar las cuestiones económicas, pues, tenemos el trabajo de José Guevara Escudero, denominado Honduras en el siglo XIX, historia socioeconómica, donde nos brinda una visión de largo plazo de 1839 a 1914 y donde él rompe una serie de mitos. Se ha hablado de que Honduras pues se mantuvo un aislamiento económico, pero este trabajo logró demostrar las relaciones comerciales hondureñas, por ejemplo en la zona de Olancho, cómo eh, existió un comercio bastante interesante entre Honduras y Jamaica, cuestiones de ganado, cueros, etcétera, etcétera, y cómo en Olancho, de alguna manera, en cierta parte del siglo XIX, sobre todo en este periodo conservador, pues Olancho va a ser una zona, digamos que la zona más próspera de Honduras. Bueno, entonces, hablando también de otra visión de otro historiador importantísimo en la historiografía hondureña, es el doctor Marvin Barahona. Doctor Marvin Barahona pues es un historiador que a mi juicio se escribió un hermoso libro sobre el periodo colonial, y él hace digamos un estudio desde el periodo colonial y lo llega hasta muy entrado este periodo que estamos nosotros analizando, casi pegando a la reforma liberal. Su libro Evolución Histórica de la Entidad Nacional, pues él brinda una serie de aristas que van a repercutir en la Honduras fragmentada, como la llama él, del siglo XIX. Como bien lo explica Marvin Barahona en un artículo interesantísimo llamado Honduras, el Estado fragmentado,
pues él ofrece una explicación el por qué esta Honduras aislada, desarticulada regionalmente, una Honduras que vivía en una inestabilidad política eh, bastante perturbadora, ¿verdad? Debido al levantamiento de un caudillo político contra otro. Bueno, en fin, estos son algunos historiadores que me vienen a la mente en esta explicación cuando hablo sobre las características del periodo colonial. Evidentemente hay más, está el estudio del historiador Porfirio Pérez hablando sobre el periodo de Francisco Ferrer de alguna manera la dinámica económica de la etapa de este presidente conservador. Y bueno, hay muchos historiadores también que también han repasado esta etapa complicada, como lo vuelvo a mencionar. Esta es una de las etapas menos estudiadas de la historiografía hondureña. Y no digamos el periodo colonial. El periodo colonial es otra de las deudas que tenemos los historiadores hondureños. Pero bueno, continuamos. También otros aspectos que van a definir las características del periodo conservador es que hay una poca identificación de las personas con el Estado y por qué. Eso lo explica Marvin Barahona y la historiadora Ethel García Buchar. Los accesos a los derechos civiles y a la democracia en Honduras pues fue una democracia bastante elitista, en el sentido que para poder tener derecho al reconocimiento ciudadano, uno mínimo tenía que tener una profesión, estar casado, aportar, al Estado con qué sé yo, con el pago de impuestos y qué sé yo. Si no, usted no tenía derecho a votar. Y esto prevaleció muy avanzado el siglo XIX y el siglo XX, ¿verdad? Cuando se empiezan a generalizar los derechos ciudadanos en nuestro país. Otro aspecto es, lo mencionábamos antes, la injerencia que va a haber hacia nuestro país desde Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos en esta etapa va a ser el derrocamiento de el gobierno de José Trinidad Cabañas, que en algún momento se planteó un proyecto interesantísimo en nuestra historia de un ferrocarril interoceánico. Un ferrocarril interoceánico que desgraciadamente va a quedar solo en papeles, ¿verdad? Debido a que José Trinidad Cabañas, al ser un seguidor de Morazán y al existir ese estigma contra el proyecto que Morazán llevó a cabo durante su etapa como presidente de Centroamérica, pues van a generar una antipatía contra José Trinidad Cabañas. En algún momento José Trinidad Cabañas en su gobierno se planteó la idea de volver a restaurar el proyecto federal, y bueno, fue atacado brutalmente desde Guatemala, ¿verdad? Por ese sesgo hacia el pensamiento radical liberal morazanista, ¿verdad? Pero bueno, también había algo que se nos había escapado en la clase anterior, es la injerencia que el Imperio Británico va a implementar en el siglo XIX. Esto nos lo remarca el historiador Víctor Hugo Acuña, uno de los historiadores más importantes vivos en Centroamérica, costarricense, un historiador costarricense con una cantidad de estudios importantísimos a la historiografía centroamericana, y él, ¿verdad? En la historia general de Centroamérica, ese texto llevado a cabo por Flaxo, ¿verdad? A finales en la década de los 90, pues él en uno de sus apartados, pues él menciona esto. No hay que olvidar la injerencia del Imperio Británico. El Imperio Británico, para que nos pongamos en contexto, pues llegó a tener una hegemonía en Centroamérica bastante fuerte. Era la época en que el Imperio Británico se estaba consolidando. Ya desde finales del siglo XVIII pues se había consolidado
había consolidado Inglaterra una dinámica de sabotaje y de piratería en Latinoamérica y en Centroamérica, en el caso de Honduras a través de las islas de la bahía y la zona de la Mosquitia. El Imperio Británico siempre tuvo una influencia bastante fuerte en Centroamérica y en Honduras. Bueno, como lo vamos a ver más adelante, parte del territorio nacional hondureño pues se lo habían se lo había adjudicado Inglaterra. Para muchos el Imperio Británico o Inglaterra en su afán imperialista, ¿verdad? Sobre todo en el famoso cónsul de apellido Chatfield, pues va a meter sus narices en los asuntos políticos centroamericanos, va a ser un conspirador contra la política federal y las políticas auspiciadas por Francisco Morazán. Y bueno, el siglo XIX en Centroamérica va a ser también de la injerencia del Imperio Británico. Sin embargo, esto es algo que para muchos historiadores se viene debatiendo cómo se va construyendo la figura del Estado Nacional en Honduras. Como decía el famoso historiador marxista británico Eric Hobsbawm, bueno, los estados crean las naciones y no a la inversa, ¿verdad? Y bueno, en esta etapa, pues Honduras empieza a navegar en la construcción del Estado. En la jerga política de los historiadores, pues digamos que no tradicionales, pero los historiadores, digamos que los historiadores, perdón, los historiadores, pues de alguna manera academicistas o académicos, pues ellos hablan de la construcción de los estados nacionales, ¿verdad? Honduras va a iniciar esa construcción de su estado-nación, bueno, en una primera etapa considero yo cuando la independencia, pero anclado al proyecto federal y con el pasar del tiempo, cuando se desliga de la federación, pues a Honduras le toca dar sus pasos como Estado-nación en un proyecto como lo llama Ethel García, un proyecto discontinuo, ¿verdad? Lento, pero que de alguna manera fue tomando forma. Curiosamente, en el periodo conservador, pues bueno, ahí tenemos una definición de lo que es un Estado-nación. No lo voy a repetir, pero sí voy a recalcar en los elementos que componen un Estado. Un Estado, pues bueno, dentro de la dicotomía que la sociedad burguesa, la sociedad que adopta la filosofía política capitalista que surgió en Europa con los pensadores liberales y los ilustrados franceses, a excepción de los radicales, ¿verdad? Como Rousseau y otros, ¿verdad? Pues bueno, el capitalismo político dividió a las naciones, ¿verdad? En unidades territoriales, a lo que nosotros denominamos estados nacionales. Por eso en esta parte que tenemos aquí del lado derecho de su computador, ¿verdad? El concepto de Estado-Nación es parte de algo que la filosofía, la epistemología denomina modernidad. ¿Verdad? Entonces, todos estos conceptos de Estado-Nación, soberanía, democracia y toda esta vaina, ¿verdad? De toda esta mentira, como suelo llamar yo, del liberalismo político capitalista o la democracia burguesa, como la llamaba Karl Marx, pues parte de esta mentira en que todos nosotros somos iguales y tenemos los mismos derechos. Pero bueno, eso en la práctica es bastante criticable. Pero eso no le gusta escuchar mucho a los pensadores adictos a la modernidad y que son adeptos del que el capitalismo es el mejor sistema que ha existido en el mundo. Pero bueno, no me voy a meter a esa discusión. Lo cierto es que si nosotros preguntamos ¿qué es un Estado-nación? Bueno, ahí tenemos una definición. ¿Cuáles son los elementos que componen un Estado-nación? Los tenemos remarcados ahí. En el siglo XIX,
va a surgir este fenómeno del caudillismo, ¿verdad? Eh, el caudillismo, pues, podríamos identificarlo como un fenómeno político muy particular, muy particular en América Latina, donde van a surgir figuras carismáticas que van a ser se- seguidas por ciertos sectores de las élites políticas y económicas de esta época, y que de alguna manera van a encarnar lealtades políticas alrededor de estos personajes. Pues Honduras en el siglo XIX tuvo sus caudillos políticos. Francisco Morazán fue uno de ellos. Francisco Ferrera, Juan Lindo, José Trinidad Cabañas, José Santos Guardiola, José María Medina, todos estos personajes fueron caudillos políticos dentro de nuestra historia nacional, con la diferencia que, como lo señalaba anteriormente, José Trinidad Cabañas, pues va a ser, chicos, digamos que eh, uno de los, digamos, chicos, uno de los personajes más importantes de nuestra, digamos que historia, pues política nacional. Pues bien, otro aspecto que hay que destacar, que todos estos caudillos políticos que van a ver en el periodo conservador, el único que tuvo una tendencia marcadamente liberal fue José Trinidad Cabañas. En el siglo XIX se van a desarrollar una serie de acontecimientos importantes, y de esto pues me gustaría destacar los siguientes, como por ejemplo, uno de esos acontecimientos importantes que vamos a tener en esta etapa va a ser, ¿verdad?, el Tratado de Clayton-Bulwer, dirimido en 1850, donde se va a establecer, digamos que la influencia imperialista, no solo de los británicos, sino de otro imperio que está en crecimiento, que va a ser Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra pues llegaron a disputarse una serie de intereses, y mediante este tratado pues bueno, decidieron establecer ciertas líneas de, digamos que, contrapesos hegemónicos y geoestratégicos y geopolíticos en el caso de Centroamérica y Honduras, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos estaba muy interesado en ayudar a Honduras en el gobierno de José Trinidad Cabañas en construir el famoso eh, ferrocarril interoceánico, un proyecto que de alguna manera hubiese sido de mucho desarrollo para nuestro país, porque Honduras hubiese podido eh, trasladar mercancías desde el océano Atlántico al océano Pacífico, utilizando como medio un ferrocarril. En esa fue una época muy interesante, porque Estados Unidos tuvo una serie de espías que venían aquí en condición de supuestos viajeros, pero en realidad lo que ellos eh, andaban buscando era, digamos que, observando el potencial de recursos humanos que habían en Centroamérica, y uno de ellos es George Squire. Pues él va a generar una, digamos que, un tratado para la construcción de este ferrocarril interoceánico, que desgraciadamente no se llevó a cabo, ¿verdad?, por esta tensión hegemónica entre Estados Unidos y el Imperio Británico. La injerencia de Inglaterra entonces en Centroamérica, como lo tenemos aquí remarcado, pues se basa en dos líneas elementales geopolíticas. La primera, desmantelar, digamos que, la la República Federal aquí en Centroamérica, y defender los intereses británicos en la región. ¿Por qué será de que Belice es considerada actualmente una colonia británica? Bueno, hay toda una gran historia, chicos, detrás. Los británicos pues se vinieron a imponer aquí a la fuerza y segregaron esta parte territorial a Guatemala, ¿verdad? Así es como se da el surgimiento de
Belice como otro de los países hermanos de Centroamérica. Y bueno, algo importante que mencioné anteriormente fue la famosa guerra nacional, ¿verdad? La famosa guerra nacional. Anteriormente había dicho de que fue afrontada por Juan Lindo, pero realmente, chicos, ya cuando se empieza a generar de manera abierta, pues bueno, esta guerra nacional se va a desarrollar como una respuesta militar centroamericana, chicos, contra las pretensiones imperialistas, esta vez no del Imperio Británico, sino de Estados Unidos. Pues Estados Unidos, como les había mencionado anteriormente, pues había empezó a financiar a este señor que tenemos aquí en el lado izquierdo de su computadora, al filibustero William Walker, ¿verdad? Con el fin de establecer colonias esclavistas aquí en Centroamérica, ¿verdad? Y esto fue financiado sobre todo por las colonias sureñas del sur de Estados Unidos. De alguna manera, esto va a conllevar, chicos, que eh, pues existe una respuesta por parte de muchos países vecinos en Centroamérica, chicos. Y bueno, al final, chicos, las pretensiones de Estados Unidos se van a ver frustradas con la muerte de este señor de William Walker en 1860, ¿verdad? Él fue muerto aquí en Honduras, ¿verdad? Ahí en una zona de la costa norte. Y bueno, con esto, chicos, se va a poner fin a los intereses estadounidenses por dominar por la vía de las armas y por la vía de la fuerza Centroamérica. Bueno, recuerdo que en mis andadas en un congreso de historia en Guatemala en el 2018, pues se debatió ahí este tema de cómo han surgido nuevos estudios, ¿verdad?, acerca de digamos que el impacto que va a tener William Walker, que en una primera etapa va a establecerse en Nicaragua, ¿verdad? Y bueno, surgieron una serie de, digamos que debates interesantes. Otro aspecto, chicos, interesante de esta etapa va a ser el genocidio de José Santos Guardiola, este presidente, eh, pues para algunos historiadores hondureños de la tradición histórica, política, ¿verdad? Eh, pues este señor pues, va a ser asesinado por un sector muy ultra conservador de la Iglesia Católica debido a que él en su afán, ¿verdad?, de recuperar, ¿verdad?, y las islas de la bahía en este famoso tratado de White Cruz, ¿verdad? Pues muchos colonos británicos, ¿verdad?, que estaban establecidos en esta zona, pues pidieron al Estado de Honduras que se les permitiera practicar su religión protestante. Honduras, como todo bien sabemos nosotros, es un país, o fue un país, ¿verdad?, altamente católico, ¿verdad? Por lo menos hasta la época de 1980, 90, parte de los 90 en Honduras, yo creo que la mayor parte del credo hondureño era católico. Esto fue cambiando a partir del año 2000 con la llegada de las iglesias pentecostales, la proliferación, diría yo, de las iglesias pentecostales, y del 2000 para acá, desgraciadamente, el crecimiento de esas iglesias denominadas neopentecostales, que son muy dañinas, ¿verdad? Porque son súper conservadoras, súper iglesias cerradas, tienen una teología distorsionada, pero desgraciadamente en mi país muchas de las personas pues se han hecho adeptas de esta corriente mm, distorsionada, ¿verdad?, del cristianismo evangélico. Pero bueno, aclaro que no soy ni evangélico ni católico, para que no me vayan a identificar con ninguno de los dos bandos. Lo cierto es que este va a ser uno de los
genocidios de nuestra historia, ¿verdad? Y bueno, José Santo Guardiola, sus restos yacen ahí en la capital, en la catedral, perdón, que está en el mero centro de Tegucigalpa. Yo sé que la mayor parte de ustedes, chicos, pues viven en la costa norte. Pues algún día andan ahí turisteando en Tegucigalpa y andan por la zona central, una zona bastante caótica de mi querida Tegucigalpa. Pues bueno, van a ver que ahí yacen, casi en la mera entrada, un lugar donde están guardados los restos de este personaje. Bueno, entonces, otro hecho importante es el Tratado de Whitecross, chicos, perdón, que mediante este tratado pues se devuelven las islas de la bahía. El Imperio Británico le da a devolver las islas de la bahía y la zona de la Mosquita y Honduras, y esto va, chicos, a configurar, digamos que, más el territorio nacional hondureño. Por otro lado, mencionaba el proyecto del ferrocarril interoceánico. Una primera etapa se dio allá en el gobierno de José Trinidad Cabañas. Sin embargo, este va a ser retomado por este personaje eh, José María Medina, ¿verdad? José María Medina, que para mí es uno de esos tantos dictadores políticos que ha tenido Honduras, ¿verdad? En el siglo XIX estuvo un montón de años en el poder, ¿verdad? Tuvo el poder político. Y bueno, en ese contexto, ¿verdad? De la presidencia de este señor, pues se va a dar un empréstito con un banco inglés, chicos, para poder construir este ferrocarril. Ambicioso proyecto, como les mencionaba anteriormente. Desgraciadamente, una familia de apellido Aguirre, pues como lo escribe León, un crítico, ¿verdad?, que escribió sobre uno de los desfalcos de corrupción del siglo XIX, León Vázquez, ¿verdad? Escribe sobre este fraude, este caso de corrupción. Casi todo el dinero que se le dio a Honduras para la construcción de este ferrocarril, pues se lo robaron. La tradición de la corrupción en Honduras es histórica y es cultural dentro de las élites políticas y económicas en Honduras. Desgraciadamente, esta gente siempre ha visto el Estado como un medio de enriquecimiento. Pues bien, esto lo señala el historiador económico Víctor Bulmer Tomás, ¿verdad? Eh, Afirmando de que la deuda que Honduras adquirió sobre este proyecto del ferrocarril interoceánico lo terminamos de pagar a un banco inglés más o menos hasta 1950. Otro hecho importante van a ser las famosas revueltas de Olancho, ¿verdad? En el gobierno de José María Medina también, pues los olanchanos pues tenían aspiraciones de ser un país independiente. Aquí no lo menciono, pero aquí aparece también la figura de Serapio Romero, ¿verdad? Un campesino que también levantó un foco de rebelión contra el gobierno de eh, José María Medina. Y bueno, a veces me pregunto cómo sería nuestra Honduras en la actualidad sin el departamento del Ancho. Bueno, los alanchanos pues tuvieron sus pretensiones segregarias y no sé, ¿verdad? No, como en Honduras nos hace falta estudiar muchos fenómenos históricos, si dado digamos que la autonomía económica que hubo en Olancho en el siglo XIX, pues llevó a sus élites a generar un proyecto segregario, ¿verdad? Para separarse territorialmente, políticamente, económicamente de lo que se denominaba Honduras. Sería interesante, digamos, ir a una excursión. Bueno, chicos, vamos a la República Independiente, República Soberana Independiente de Olancho. Bueno, interesante. Aquí tenemos una imagen de lo que hubiese sido, digamos, digamos que la
proyección, chicos, del ferrocarril interoceánico. Si ustedes pueden ver, esto es la zona del departamento de Cortés, que en un momento perteneció a Santa Bárbara, cuando Cortés pues era una zona marginal y toda la costa norte era una zona deshabitada, pero que con el auge del enclave bananero se va a convertir en la zona más urbanizada y más desarrollada de Honduras. Y bueno, esto hubiese sido, digamos, el perfil del ferrocarril interoceánico, vean ustedes, eh, con una dimensión geográfica desde el departamento de Cortés, eh, el sueño, ¿verdad? De muchos, digamos, presidentes era de que ese ferrocarril pasara aquí por, bueno, pasara, perdón, por Tegucigalpa, ay, disculpen, y eh, iría, chicos, a desembocar a la zona sur de nuestro país. Estamos hablando de Valle, Choluteca, San Lorenzo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hubiese sido un proyecto interesante para Honduras, claro que sí, chicos, porque Honduras no solo transitaría mercancías como lo hace en la actualidad vía terrestre. Honduras es un puente. Hubiese sido para mí, chicos, digamos que una iniciativa de proyección y de crecimiento económico muy importante para nuestro país. Desgraciadamente, el proyecto fracasó, se robaron todo el dinero, casi similar a lo que está haciendo Juan Orlando con esto de la pandemia del COVID-19 en Honduras. Y vean ustedes, chicos, qué interesante sería, bueno, nuestro país si Olancho pues fuera un país independiente. Bueno, creo que las descripciones geográficas de nuestro país sería muy diferente. Posteriormente se viene lo que es el periodo de la reforma liberal. Entonces Honduras transita, después de la caída de la federación, la muerte de Francisco Morazán, navega por un periodo denominado conservadurismo, donde se dan una serie de cosas interesantes. Honduras se convierte en un estado nacional, empiezan a surgir, digamos que los aspectos identitarios de la identidad nacional en gobiernos netamente conservadores. Los conservadores le van a dar, digamos que los primeros tintes a lo que nosotros denominamos, o los historiadores que les gustan estos temas, eh, la figura de Estado-Nación. No obstante, cuando muere eh, Rafael Carrera en Guatemala, pues empieza a haber una disputa en Guatemala, que es, digamos, que era la zona donde se concentraba digamos que el poder político hegemónico en Centroamérica. Los conservadores logran llegar al poder, perdón, los liberales logran posicionarse con el poder, y esto va a generar un fenómeno dominó en Centroamérica. Se van a empezar, chicos, a generar, eh, a instalar, perdón, una serie de políticos de tendencia liberal que, renovados con otra filosofía, ¿verdad?, denominada el positivismo, se van a inspirar en la filosofía positivista para darle una nueva dinámica a la sociedad burguesa centroamericana. En el caso, aquí tenemos al lado, digamos que izquierdo, derecho de su computador, al reformador hondureño Marco Aurelio Soto, que aparece ahí junto a su esposa. Pues bueno, las reformas liberales pues fueron un fenómeno que va a proseguir, chicos, al conservadurismo en Centroamérica y Honduras, un fenómeno de dominó. Y bueno, posteriormente, chicos, las antiguas reformas no logradas durante la existencia de la federación, ese proyecto liberal que Morazán auspició en Centroamérica, pues van a tener chance con esto de las reformas liberales. Entonces,
Justo Rufino Barrios pues, va a tomar el poder en Guatemala y va a auspiciar o le va a generar, digamos que el marco o el escenario para que Marco Aurelio Soto logre tomar el poder en Honduras entre 1876 al 82. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el éxito del escenario propicio para las reformas liberales en Centroamérica? Pues bueno, número uno, la toma del poder por parte del reformador liberal Justo Rufino Barrios. Dos, en el caso de Honduras, va a ser la colaboración que Barrios le va a dar a Marco Aurelio Soto y su primo Ramón Rosa para que se establezcan o para que tomen el poder político en Honduras. El gobierno de Marco Aurelio Soto va a generar una serie de cosas interesantes, reformadoras y modernizadoras, como por ejemplo voy a destacar la inversión en comunicaciones. En Honduras se empieza a crear toda una red telegráfica a nivel nacional. Esto va a mejorar las comunicaciones en un Honduras totalmente desarticulada. Honduras no tenía en ese tiempo y pasó bastante tiempo para que se invirtiera en carreteras y se pudiera organizar las comunicaciones de manera recíproca a nivel nacional. Don Marco Aurelio Soto le va a apostar a la comunicación, va a generar la política para la creación de un telégrafo nacional, va a mejorar el correo y se va a empezar en la construcción de carreteras en nuestro país. Una de las más importantes fue la construcción de la carretera de la zona sur, desde lo que es el puerto de San Lorenzo hasta Tegucigalpa. Lo demás, chicos, va a esperar de alguna manera a que se llegue su turno. Todavía en 1950 en Honduras no existían carreteras. Y las personas que querían viajar de qué sé yo, de esos lugares remotos como Cotepeque a San Pedro Sula, tenían que hacerlo o vía aérea, que era bastante costoso, y la forma tradicional a lomo de mula y por caminos así, ¿verdad? Convencionales. No existían carreteras en Honduras. Esto se va a empezar a mejorar hasta muy avanzado la década de 1950. No obstante, en el periodo de los reformadores liberales se va a implementar. Por ejemplo, aquí yo tengo un correo, ¿verdad? Perdón, un telégrafo, ¿verdad? Del año de 1929, donde se reporta de la circulación de prensa comunista en Honduras. Los comunistas en Honduras siempre fueron perseguidos y estigmatizados. Y bueno, también durante el periodo de Marco Aurelio Soto y de la Reforma Liberal se creó una política de generación de periódicos, ¿verdad? Por ejemplo, el historiador, mi colega, el doctor Jorge Alberto Maya, que tiene un interesante libro sobre la historia de la lectura, nos habla que la producción de libros, revistas, periódicos, o bueno, pues se dio bastante tardía en Honduras, y en Honduras costó que la cuestión cultural, producción de libros y todas estas cosas se consolidaran. Los reformistas dieron el primer paso, crearon este periódico denominado La Paz, y bueno, posteriormente la prensa escrita fue evolucionando. Este es un periódico, ¿verdad?, de 1903, este es un periódico de 1924, son imágenes de mis investigaciones que he hecho como historiador, ¿verdad?, independiente, enfocadas con ciertas temáticas. Entonces, el principal periódico y vocero de los reformadores liberales fueron La Paz. Nosotros nos tocó trabajar en nuestra tesis de licenciatura con otros colegas un tema, ¿verdad?, que sobre la creación de un discurso alrededor de la estatuaria, y nos tocó tener contacto con estos periódicos de la Reforma Liberal. También hubo una importante reforma
educativa, algo que le apostaron los reformadores liberales en su afán de reforma filosófica positivista. Ramón Rosa fue un intelectual, creo que tenemos una deuda con este, es un intelectual orgánico liberal, por tanto, sí, no, vamos a obviar eso del término de izquierda-derecha, pero sí un intelectual orgánico liberal positivista, escribió una serie de libros y a él le debemos una serie de escritos biográficos. Él escribe una biografía sobre Morazán muy interesante, escribió sobre Valle y digamos que fue el principal estratega, ¿okay?, del gobierno de la reforma liberal en Honduras. Eh, yo recuerdo que cuando éramos estudiantes nos hacían hincapié en un interesante discurso que él hizo cuando se reaperturó la Universidad Nacional, ¿verdad? Bueno, los reformadores le apostaron mucho a la cultura, reorganizaron las carreras dentro de la universidad, las cerraron, las reaperturaron, invirtieron en escuelas a nivel nacional, las famosas normales. Hay un historiador llamado Evelio Reyes que escribe sobre la educación en Honduras y él destaca, ¿verdad?, que durante la reforma liberal pues en Honduras hubo un crecimiento interesante, ¿verdad?, de la cuestión escolar y la creación de escuelas en nuestro país. Muy bien, cuando se habla entonces de los logros de los reformadores, y esto es como básico para las preguntas de examen, bueno, lograron modernizar el Estado, centralizaron el poder estatal, de alguna manera tuvieron que hacer vínculos con las élites regionales. Por ejemplo, Darío Uraque habla, el historiador Darío Uraque, en su destacado libro sobre el capitalismo de San Pedro Sula, pues él destaca cómo él estableció alianzas con personas de Santa Bárbara, sobre todo la familia Bográn, y cómo, bueno, de alguna manera, otro de los aspectos que logró la reforma fue insertar Honduras al capitalismo mundial. ¿Verdad? ¿Mediante qué? Bueno, mediante el enclave minero, del cual voy a hablar más ampliamente después. Lograron secularizar el Estado. Y bueno, a mí me gustaría poner en discusión algo que creo, no creo, a ver, quizás algunos de mis colegas historiadores lo han valorado, y es que muchos de los logros el liberalismo aplicado por los reformadores, este señor que tenemos aquí por cierto es el intelectual orgánico liberal positivista Ramón Rosa, el cerebro digamos de la reforma liberal, pues fue, chicos, que lograron muchas de las cosas que Morazán en su momento pues soñó, ¿verdad?, o proyectos que él quiso llevar a cabo, como la secularización del Estado, la eliminación del diezmo, la apertura para la libertad de expresión y la libertad religiosa. Esas fueron cosas propuestas por Morazán cuando eh, fue presidente de la República Federal Centroamericana. Pero imagínense cuánto tiempo pasó para que muchas de esas reformas morazanistas tuvieran cabida dentro de la construcción del Estado Nacional hondureño y dentro de la historia política hondureña. Bueno, evidentemente la sociedad liberal hondureña, la sociedad ligada a la democracia capitalista o a la sociedad burguesa, pues va a tomar una forma más definida en el periodo de la reforma liberal. Creo que esta primera sesión se detiene aquí, después de la reforma liberal, ¿verdad? Honduras, por medio del enclave,
por medio del enclave minero, chicos, pues va a establecer un cierto grado de dinámica capitalista. Empiezan a generarse otro tipo de relaciones económicas y sociales. Y bueno, en ese contexto van a surgir los partidos tradicionales en algo, ¿verdad? Que va desde la reforma al cariato, que va a ser lo próximo que vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, no me gustaría, ¿verdad?, destacar dos cosas importantes que destaca el historiador, el destacado historiador hondureño Darío Uraque. La primera es que Honduras, chicos, en Centroamérica, por ejemplo, hubo un boom en el café, ¿verdad? En Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, hubo un boom del café. Los reformadores liberales le quisieron apostar a la inversión del café, pero ese proyecto fracasó. Tuvieron que abandonar, dice Darío Uraque, y enfocarse en la cuestión, en la inversión mineral. Aquí, chicos, va a generarse, digamos, se va a consolidar una élite alrededor de estas inversiones, ¿ok? Y bueno, esta es una de las cosas que destaca don Darío Uraque. El proyecto del café en Honduras va a ser abandonado por las inversiones, por las inversiones, por las inversiones en la cuestión de la minería. Y bueno, esto, chicos, va a generar una especie de pequeña burguesía, una incipiente burguesía. Por ejemplo, uno de los principales, aquí se va a establecer la Rosario Mining Company, ¿verdad?, en 1880. Y uno de sus principales inversores pues era nada más y nada menos que Marco Aurelio Soto. La familia Soto va a ser hay que considerarla como una élite local de la zona centro, aquí radicada en Tegucigalpa. Y bueno, de aquí en adelante inicia la historia del capitalismo del siglo XX en Honduras. La historia del capitalismo económico, diría yo, porque el siglo XIX habría que denominarlo como la historia del establecimiento de las relaciones políticas liberales y capitalistas de la historia hondureña. Espero, muchachos, que puedan, que estas clases pues sean esclarecedoras. Aquí tenemos a los fundadores de los partidos tradicionales. El lado izquierdo tenemos al fundador del Partido Liberal, llamado Policarpo Bonilla. Y allá, ¿verdad?, otro personaje emblemático, ¿verdad?, a Tiburcio Carías Andino, personaje que se va a convertir en dictador y quien es uno de los cofundadores y fundadores del Partido Nacional, ¿verdad? Y ojo, vamos a llevarle un sesgo cercano a los partidos tradicionales hondureños, que son los que han generado la desgracia de este país. Ambos partidos pues entregaron las riquezas nacionales en su momento para beneficiar a ciertos grupos económicos y políticos de la historia del siglo XX. Pero dejemos, chicos, esto para la siguiente clase. Proseguimos en el marco de estas clases virtuales en pleno desarrollo de la pandemia del COVID-19 en Honduras. Saludos, chicos. Quedémonos en casa porque al partido que está en el gobierno no le interesamos. Saludos.